por fuera de cámara veníamos charlando de fútbol y de candidaturas con Hugo Pressman. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Y Daniel Glaspie, el Capanga. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Eso quiere decir, dejemos de lado el fútbol un segundo? No. Ignacio está puntero, dejemos de lado el fútbol un segundo. Que candidaturas se habla de continuidad institucional. Sí. Pensamos en candidaturas vinculadas al kirchnerismo, pero ¿qué alcance real tiene el cacerolazo y esta movida que se desplegó en la República Argentina? Hablamos con mucha tranquilidad de las futuras candidaturas. ¿Nos gustarán o no? Vos tiraste dos nombres que me gustaría que después tenga el coraje de ponerlos sobre la mesa, ¿no? Pero esto significa que el cacerolazo irrumpe, dice algo, pero después no tiene derivación. ¿Es así, Hugo? Bueno, el cacerolazo me parece que es un hecho que hay que considerar como todo hecho político de significación. Por ejemplo, y acá hago apenas un paréntesis, el día viernes la tapa de Página 12, Central cubría 3/4 parte de la tapa, se refería a la decisión judicial de reintegrar a 4 maestros de Pesador. El cacerolazo estaba arriba, sí, pequeñito, y el desarrollo de la nota iba a la Página 12. Una negación casi enferma, entonces, a nivel conceptual. Los medios que tratan de dar una versión diferente, no solamente desde el punto de vista ideológico de Clarín, no pueden hacer lo mismo que Clarín, porque si no, no hay diferencia. Es un hecho político que debe ser tratado. Si querés, dividir la tapa en todo caso, pero dale una significación, que una concentración de personas, que en la capital federal, no sé, ponele que fueran 50, pero en todo el país habrán sido 200.000, bueno, es un hecho de significación. Si lo hubiera hecho el gobierno, hubiera sido tapa. Sí. Si lo hace la oposición, no es tapa. Entonces, a mí me parece que esto es una de las razones de la falta de crecimiento del periodismo que apoya al gobierno. Y doy un ejemplo que me parece muy interesante. La Garganta Poderosa. Pero ha crecido porque actúa así. Sí, porque actúa así, efectivamente. Porque si no, no le dan ni cargos, ni pautas. Bueno, pero estos fueron... La baja calidad es casi una premisa para ser respaldado. Perfecto, esa es una excelente aseveración. Pero fíjate vos, ya lo hemos dicho acá, cuando la presidenta dice, yo tengo que usar la cadena oficial, porque si no, lo que el gobierno hace no llega. Entonces... me lo sacó él. Entonces, sí. Todo el dinero que se utiliza para órganos oficiales y paraoficiales no está redituando en la medida del dinero que se invierte. Es casi elemental esto, ¿no? Sí. Bueno, volvamos al cacerolazo, esta es una acotación al margen. A mí me parece que es un hecho para analizar. No creo, más allá de que puede tener consecuencias del tipo destituyente, los que salieron a protestar, más allá que algunos querían la muerte y demás, como fenómeno político, en la medida en que no fue articulado, ni como Brumberg en el 2004, ni como 2008 el conflicto con las patronales del campo, es algo diferente. Pero me cayó pesado, por el decir, por la segmentación argumental y social. Parecía un núcleo de acero de la capa media antiperonista. Sí, pero vos sabés que una nota hecha en Miradas al Sur, te estoy diciendo, un órgano muy oficialista, escrita por Eduardo Braunstein, que vive en Olivos y que se acercó a una concentración de gente que hubo también frente a la Quinta Presidencial, y él dice, desde una visión muy favorable al gobierno, sí, había tipos impresentables con sus autos de marca, pero estaba también el tipo que tiene un bolichito, un kiosco, es decir, gente que desde el punto de vista más general debería estar en otro campo. Sí. Es decir que no me parece lógico simplemente simplificar diciendo son todos gorilas. No, pero una buena manera de analizarlo es notar qué es lo que predominó. Yo creo que hubo diversidad, variedad, estos que vos señalás, pero lo que predominó en cuanto al reclamo, por lo menos en Buenos Aires, yo creo que esto se replicó en todo el país, es gente, un sector de la sociedad que no quiere
ninguna intervención estatal, ni en la economía, ni en la cultura, ni en la política. No quieren intervención. Cuando hablan de falta de libertad, no están hablando exactamente de que no se pueda hablar. No creo que sea eso lo que reclaman de falta de libertad. La falta de libertad para el núcleo predominante de esa movilización es la falta de libertad de mercado. ¿Por qué tiene que venir alguien, en este caso Decirnos qué dólares esta comprar, señora, cuánto. decirnos qué tipo de cambio tiene que haber, cuánto tengo que comprar yo, cuánto no tengo que comprar, qué tengo que ver, por qué me sacan a Tinelli o a una novela y poner una cadena, por qué el Estado tiene que estar... Pero ya, es una discusión muy fuerte yo la que escuchaba a plantearon. los comerciantes estos días que tenemos miedo, que vamos a... Le digo, ¿qué miedo? ¿Cuándo vendieron lo que vendieron en este periodo? Si esto era un desierto, no había tipo que se sentara a tomar un café, no había los colectivos vacíos, nadie compraba en el kiosco. Vamos a decir la verdad. Yo creo sinceramente que con el núcleo central de la movilización, no generalizo, pero sí el núcleo predominante, no hay posibilidad de consenso. Son dos modelos de país diferentes. Yo reconozco grises en todos lados porque los grises son hermosos. Discusiones anteriores a este café hablábamos sobre si todo en la vida es blanco o negro, pero hay algunas cosas que están muy Además, definidas. lo que hablábamos de los medios es porque compartimos esa visión. Y este proceso político, una de las pero hay gente muchas que cosas mejor está, positivas más se que hizo, Hay gente que provocar este debate. Más se enoja, ¿viste? Pero, muchachos, yo lo que quiero apuntar, porque una cosa es... Después, perdón, me estoy de acuerdo con vos, cuando empezaste, no se puede ningunear, ni desde los funcionarios, ni desde los medios. Agravios por haber cubierto el cacerolazo de una manera crítica. Y no es revancha. Por haber analizado a fondo. No es contramarcha, es gestionar, es seguir gobernando. No, pero en las calles hay que batallar ahí. Por ejemplo, pero esto de que la cadena releva todo, no releva. Pero lo mejor de este proceso político... No releva ni los medios que analizan, ni la gente que participa. Está bien, pero lo mejor de este proceso político fue la ampliación de derechos, entre otras cosas. Bueno, un derecho es movilizarse. Bueno, está bien, pero digo, el sostén de este proyecto político está en los sectores populares. Esto se reflejó en la votación de octubre. El 54% es un promedio. En los sectores populares llegó hasta el 70% el voto al gobierno nacional. Y en los sectores urbanos, medios urbanos, estuvo en el 30%, para decirlo groseramente. Por lo tanto, la capacidad del gobierno de seguir transformando, de seguir ampliando derechos, consolidando políticas socioeconómicas a favor de los que más necesitan, aún que son vastos sectores, y son los sectores populares, eso tiene que seguir existiendo. Y le va a doler a sectores que se movilizaron la semana pasada. Cuando hablamos del 55% que sacó el gobierno hace menos de un año, tampoco debemos desmenuzar esa cifra. Esa cifra tiene un piso entre el 32 y 35% que son votos propios y hay un 20% que es fluctuante. Ese 20% fluctuante vos tenés que tener política más allá de que visceralmente de pronto no compartirías un asado con ninguno de los que están ahí. Pero una cosa, esto lo hizo Eduardo Aliberti el sábado y que está en la nota del lunes. Hay un buen análisis y después hay una carga emocional que dice yo no quiero saber nada con esta gente. Ahora, lo puede hacer Eduardo como periodista, pero el gobierno tiene que tener política. Sí. Entonces, tal vez buena parte de los que se movilizaron son irrecuperables desde el punto de vista electoral. Pero lo que vos tenés que tener una política para que de ese 20% fluctuante, retener un 8 al 10%. Sí, claro. Porque si no, se lo plantee, discuta. ¿Qué es lo que radicalmente cambió de octubre hasta acá? La aparición en escena de un sector que odia a este gobierno y que se expresó en ese 40% hay una meseta que votó en contra. Hay una meseta económica de la que se está saliendo. Hay indicadores del Ministerio de Industria que señalan hay un crecimiento, pero hubo un parate. Eso le da el ambiente. Segundo, cuando se esperaba un relanzamiento de la comunicación popular para dar debate público, lo que hay es un estancamiento. Solamente se habla a través de los medios de un par de empresarios muy conocidos que están vinculados con el gobierno.
hay varios elementos que condicionan esta nueva situación. Pero este sector no emerge, este sector se moviliza, pero ya estaba. Estaba latente en todo caso. Se expresó en la calle, pero se había expresado en la urna también. No se expresaba Es el 40%, porque así como este gobierno tiene un núcleo duro, para decirlo de alguna manera, términos que están más o menos instalados, del 30 o del 32 o del 35, el antikirchnerismo o el antiperonismo tiene también un núcleo duro, que es el 30 y pico %. Es decir, es una medición muy pareja. Es un 20 y pico, sí. Bueno, está bien, pero es un núcleo importante, son millones. Fijo. Son millones que se expresaron en el voto, que votaron en contra del gobierno. Algunos votaron al no gobierno, pero otros votaron en contra del gobierno. Lo que pasa es que con este tipo de banderas, como de carácter racista, de carácter hostil, bueno, se va a convocar un sector de esa oposición dura antiperonista. Claro. Pero hay otra que se vuelca sobre el binerismo, que se vuelca sobre el Frente Amplio Progresista o sobre un radicalismo democrático que a esas cosas concurre una vez, pero dos no. Claro, ¿no? Exacto. Sí, pero también no debe quedar fuera del análisis muchos de los errores de implementación que yo he venido insistiendo hasta el cansancio, de medidas correctas que mal presentadas, mal instrumentadas. Fíjate vos en este momento, ¿sí? Primero y sobre todo que se imponen sin explicar. Esta es una cuestión. Si vos dijeras, por ejemplo, esto significa que vas a impedir que los que son gorilas sigan siendo gorilas, pero vas a disminuir la posibilidad de penetración de ese discurso. Tomemos un caso, por ejemplo, yo creo que la transferencia de los fondos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires al Banco Nación es una medida que le cuesta explicar a los legisladores del gobierno de la capital y tiene mucho de venganza política, y eso es mezquindad política. ¿Entendés? Creo que no vale la pena entrar en ese tipo de territorio. Con relación a las explicaciones, si vos hubieras explicado, miren, en Grecia el Banco Central Europeo está pidiendo que trabajen 13 horas diarias y de lunes a sábado. Nosotros estamos negociando condiciones de trabajo, se han llegado todas las paritarias, y para que no nos afecte la crisis europea y tener que llegar a transitar situaciones como la de Grecia, tenemos que hacer un control de las importaciones y un control... Pero eso está explicado, Hugo. No estuvo explicado. Pero no con estas palabras, bueno, pero el concepto sí. No. Las cadenas nacionales, la verdad que son para claro, eso. pero falta un periodismo de trazo grueso, profundo, que pueda dar batalla en esa dirección. Está bien, pero la mejor comunicadora pero del proyecto político... Hay gente que cambia automáticamente. Bueno, eso está bien, pero eso pasa siempre. Pero ahí llegás a través de la elaboración periodística. Está bien, pero también podría cambiar en una editorial periodística. Digamos, pero bastante se ha generado una cultura de comprometerse en escuchar y en estar en el tema en estos últimos años. Algo ha cambiado en ese sentido. En los 90 los programas políticos iban bajando cada vez más el rating, y hoy hay un debate político permanente en la televisión y en los bares, digamos. No, y en la televisión no hay debate político. Bueno, el programa periodístico de mayor audiencia es La Nata. Y el programa de La Nata tiene debate político eso. Tiene influencia, no hay debate político en la movilización esta. Yo estoy seguro que un porcentaje de eso conecta con ese humor. Qué antichavista que está La Nata, ¿no? Cada vez peor. Es anti todo La Nata. Creo que debe ser Clarín, anti todo. Nada más que como está muerto Guevara, pero pero tendría... Es importante señalarlo eso. Ahora, ¿qué proyección tiene todo esto? ¿A dónde vamos? Apenas una sola cosa. Ustedes que dicen que si no pagamos la deuda externa, nos caemos del planeta. Uno de los esfuerzos que estamos haciendo es justamente para pagar la deuda externa. Claro, son argumentos que hay que brindar. Pero claro, que hay que brindar para desarticular el propio otro discurso. Pero Hugo, los que piensan, lo que piensan a los medios que no hacen esa argumentación. Y además, eso es lo que iba a decir, los que piensan como vos, analítica de no se movilizaron y se van a movilizar. Llega a un borde, porque también hay mucho de clásico, de boca arriba. Es decir, si juega Estudiante yo lo cambio de la tele. Bueno, la ven a Cristina y la cambian, hay que llegar de otro modo. A uno le cae
realmente simpática y amable la presidenta de la Nación y escucha para aprender qué es lo que está explicando. Yo estoy de Hay mucha acuerdo en gente eso, que agarra y Gabriel. rompe el televisor. Yo estoy de acuerdo, Gabriel, pero en la gestión concreta, lo que dice Hugo, de corregir errores, es llegar a sectores a los cuales les molesta alguna situación. Ahora, estos sectores, por lo menos, repito, lo que predominó en la Plaza de Mayo, no hablan de errores, hablan de conceptos. No importa el error si es grande o es chico. No, si hay aciertos los van a criticar no igual. No quiero al Estado acá. Chico, Sí, pero el intento de grande, corrección lo tenés poco que hacer igual. o Te saca un mucho. poquito de... Dale. Todo suyo. No quiero al Estado acá. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el desarrollo de esto? Bueno. ¿Tiene futuro? Yo creo que no ¿Se es... va a configurar en una oposición? Porque yo no lo puedo ver, digamos, a la gente de Macri, a Bullrich y a Wiener juntos y a Tumini, Sí, o sí. a Wiener y sectores del radicalismo es una alianza que Ajá. me parece que confluye naturalmente. ¿Sí? Creo Bueno, que sí. pero ahí está Bullrich, Macri, De la Sota. No, Bullrich, Macri, De la Sota, me parece que confluyen con De Narváez, confluyen con los restos del peronismo residual, del peronismo federal, el menemismo, digamos. Sí. Ahí se va a establecer alguna confluencia. Y sectores del radicalismo que posiblemente rompan, los sectores de derecha como Aguad, y se vayan al macrismo. Como Entonces, si el peronismo kirchnerista tiene el 50%, más, menos, pero ahí está, les queda muy poco para repartirse a todas estas Claro, franjas. es más, esto genera también una diáspora mayor en, O sea que en la oposición. tenemos- El tema es también los medios de comunicación, las cadenas Gobierno televisivas. nacional y popular para rato. Bueno, el yo- problema que yo creo tiene el gobierno es que no tiene sucesión. Este es un tema muy importante. Bueno, Cristina en la reforma constitucional. Lo ven Bueno, Scioli, el tema de la él reforma quería- él constitucional- quería promover candidatos. El tema de la reforma constitucional es el elemento, ojo, va a ser el elemento coaligante de la oposición. Sí. Ahí se va a formar un frente anti-reforma constitucional muy fuerte. Aclaro que me parece bien que la gente tenga la oportunidad de votar a alguien, ¿no? A mí no me molesta que haya reelección. Aclaro. No, a mí tampoco me molesta eso. ¿A vos sos Que crítico de elija la el pueblo. reelección? Mira, si no queda remedio, sí, pero yo creo que hay un problema que debería plantearse, no solamente con relación al kirchnerismo, sino a todos los movimientos populares en América Latina. No es posible de que, o la forma de construcción de esos movimientos lleva a que prácticamente necesitas la reelección indefinida. Y me parece que ahí habría que analizar por qué. Esa forma de construcción establece, entre otras cosas, la imposibilidad de delfines o herederos. Esto sería cuestión de un debate. ¿Por qué esto es así? El problema es que América Latina, cada vez que le pasó eso, creció. Pero, Le fue bien, Perón, Fidel, Chávez, le fue bien. Sí, bueno, pero los gobiernos populares finalmente todos terminaron, o casi todos terminaron derrocados, ¿no? Pero No parece ser el este el varguismo, ciclo, el ¿no? varguismo Es un ciclo Vargas se inédito suicidó. este. Este no parece ser Sí, un sí, ciclo inédito. estamos De estamos mucha- viviendo una elección complicada en Venezuela, por ejemplo. Cosa complicada. y Complicada por la salud del presidente, pero no por Complicada por no la por salud. el vigor de la oposición. complicada por la salud del presidente, es cierto, que influye en los resultados electorales. Sí. Creo Bueno, que pero sí. parece tener mucho apoyo popular, Chávez. No, tiene apoyo popular, pero es una sociedad dividida Bueno, pero, por las mitades. Entonces, está bien. esta vez, a diferencia de otras situaciones, encontrarse una oposición unida, que es lo que los ideólogos de acá dicen, y si hacen lo mismo que Venezuela, los Está bien, pero ¿qué derrocamos. sociedades teníamos en América Latina hace 10 años atrás? Ni siquiera por mitades. Pero, Está bien. Había consenso. pero la idea era una Ganadores y descripción. Pero, perdedores. claro, pero había consenso inclusive populares, de sectores populares, que atravesaba todos los sectores populares, el consenso al neoliberalismo, o a políticas de, Está bien, yo comparto neoliberales. esa idea. Lo que te señalo son debilidades que deben ser planteadas y tratar de Es ser verdad, analizadas. es verdad, Porque pero por otro siempre, lado- para convalidar Lo que hay, acríticamente todo lo que hay, ya hay entiendo. muchísimo. No, pero de está bien, gente pero que igual hace son eso. líderes que se mantienen, que son sustentables, Sí, pero sí. por legitimidad popular. Incluso en un gobierno como El caudillo es el un sindicato gobierno del popular gaucho. como el de Chávez, uno debería plantearse por qué hay tantas Dificultades y organizativas, sí. limitaciones, incluso después de 10 años,
Es decir, Chávez ha hecho en 10 años mucho menos ¿Cómo estará que Evo los 10 años del Morales? peronismo en la Argentina. Se habla mucho de cómo está Bolivia dentro y ha sido parte del debate. Se conoce bastante de Ecuador, se conoce bastante de Brasil, de Venezuela, pero de Bolivia me interesaría en algún momento volver sobre Las el tema. candidaturas que dice... A ver, ¿quiénes son los Daniel? candidatos que querés? Yo desearía a Cristina. ¿Qué te dijeron? No me dijeron, pero también es, no es un tema de Entonces sí lo datos di- solamente. No es un tema de datos, es un tema también de lógica. Pero yo juego unas fichas a una sucesión con Cristina muy comprometida en esto, de Kicillof, por ejemplo, de Alicia Kirchner y de otros nombres que podrían acompañar a Cristina de acá al Y 2015. si no, para hacer- ¿ustedes ven la alternativa a Scioli? Sí, Y yo si creo no, que Scioli o Macri. vamos a Creo leer que- las encuestas reales. La candidata es Cristina, si hay reelección. Si no, Si no hay reelección, Scioli Bueno, pero es el también se candidato. conecta con la pregunta original Y tuya. después aparece Alicia Kirchner, pero Kicillof es tan conocido como Está bien, Rabina. pero me faltan acordaba. 3 años. No, pero... Como Argumedo. Y ¿sabés 3 lo años que en es la Argentina con un instalar- debate político muy fuerte. ¿Instalar un candidato Sí, promocional? no, está bien, pero si no es Que en Cristina, el alguien va a último tener pueblo que de ser. la cordillera conozcan al candidato, ¿sabes lo que es eso? Sí. Deben conocer Sí. 4 o 5 en general, el conjunto de la nación. Y no lo digo como defecto, digo, Está bien, pero al lado de Cristina. trabajen y convénzanos. Yo le doy una versión futbolística. Dale. Para mí, que el kirchnerismo desemboque como candidato en Scioli es como si futbolísticamente el Barcelona dijeron vamos hacia la continuidad, contratémoslo a Bilardo. No, yo digo que Está no bien. estoy promoviendo eso, pero estoy señalando que esos son los candidatos que están midiendo en este momento. Porque el tema es que los opositores están muy lejos de las posibilidades de ganar. A menos que vos directamente ya consideres opositor a Scioli. Ahora, fíjate qué Es loco, ¿no? todo Porque un tema. los que se movilizan en estos cacerolazos son interpretados por dirigentes políticos de la oposición. Al revés de lo que pasa con los que se Carlos movilizan Pagni con está Cristina. procesado, Es no un sé si mo- bien. bueno, sí, Edgar Maynard y Roberto García. sí, y algunos más. Y algunos más, pero esos 3 es interesante señalarlo. La primera pregunta que hiciste, ya nos vamos porque Está Tenemos lloviendo. que- sí, está lloviendo. Esto va a salir al aire, tal vez no esté Está- lloviendo, pero cuando salga vale al la aire pena será decirlo un porque es un solazo día ahora. hermoso de lluvia. No, como dice Mafalda, qué lindo día feo. ¿A dónde desembocan estos cacerolazos? Me preguntaste al principio y lo quiero ligar con lo último que hablamos. Creo que uno de los objetivos del poder económico, de Clarín, de los dirigentes opositores, es esmerar, es desgastar Marcarle para la no cancha, llegar no al decidirlo. 2013 con la posibilidad de una convocatoria a la reforma de la Yo he Constitución. leído análisis que dicen hay un golpe en marcha. ¿No es ese lo que están viendo ustedes? No, ¿No yo creen no. que sea así? No, pero sí un desgaste. Bueno, que el una gobierno le haya debilidad. sacado a las Fuerzas Armadas El es un dato relevante, ¿no? Sí, sí, claro. El año que viene hay elecciones parlamentarias muy importantes porque se renueva el Parlamento que perdió el kirchnerismo en el 2009. Por lo tanto, el kirchnerismo tiene Pero muchas aún bancas perdiendo su- muchos puntos gana. Aún perdiendo gana, pero me parece que el objetivo también es No perder acosar y dejar y no permitir que en la Cámara de Diputados haya 2/3 de diputados que puedan sostener una convocatoria de la reforma constitucional, Habría que hacer pero no muchas solo para la modificaciones reelección. en la imagen pública del gobierno para acceder a estas próximas elecciones con un mejor perfil. Habría que corregir errores, indudablemente. Por ejemplo, el tema de la cadena. Yo no voy a suscribir lo que dicen los manifestantes, pero desde este lado me pregunto, si vos insistís permanentemente con la cadena, ¿no estás perdiendo eficacia en el discurso? Te lo analizo desde otro lado. De manera que yo creo que hay que graduar las intervenciones para mantener la eficacia del discurso. Todas las cosas que se rutinizan pierden poder de fuego. Me parece que desde ese ángulo habría que ser analizado. Y con relación al cacerolazo, no es una divisoria de aguas, pero es un hecho a tomar en cuenta. Hugo, gracias. Gracias a ustedes. Daniel, gracias. Hasta la próxima. Nos encontramos la semana que viene aquí en Mesa de Periodistas.